despertar precioso para la gloria de su nombre santo. Ese despertar viene con esa felicidad de encontrarnos celebrando la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, esa preciosa venida del Ruach HaKodesh para entronarse en nuestras vidas, esa Torah que ha sido puesta en el corazón, ya no en tablas de piedra. Viene ese entendimiento, esa revelación, ese despertar divino para que nosotros podamos vivir en esa libertad con el Señor, teniendo esa intimidad con Él. Así que voy a hablarles un poquito acerca de por qué tenemos que despertar. ¿Por qué debe haber un despertar espiritual? Porque usted me podrá decir, pastora, yo me congrego, oro, ayuno, celebro las fiestas, esas citas divinas con mi rey hermoso. Yo hago muchas cosas espirituales, tengo una disciplina espiritual, pero vamos a ver que muchas veces hacemos actos espirituales pero están apartados de la presencia de Dios. Hay una sequedad espiritual que como seguimos congregándonos, seguimos creyéndonos personas espirituales, creemos que no está. Pero hay algo eh, que está muriendo en nuestras vidas. Así que lo primero que está haciendo Dios en estos tiempos es llamándonos a un despertar divino. Y escuche esta palabra muy bien, amados, despertar divino. Esto es lo que está operando en estos tiempos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como congregación, como iglesia, pero también de manera individual, no solo colectiva, sino también individual. Así que vamos a evaluar si de verdad nuestra vida, si nuestra vida espiritual es tan genuina, si nuestra fe es tan auténtica como creemos. Constantemente Dios está en su palabra insistiéndonos despertar, despertar, despierta, despierta. Lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Los profetas insistentemente lo han hecho y Yeshua mismo. Y lo más hermoso y precioso, amados, es que el término despertar se encuentra muchísimas veces en la palabra de Dios, pero muchas veces pasamos por inadvertido, o sea, hacemos de cuenta como que eso ya es normal en nuestras vidas, que estamos despiertos cuando quizás en realidad no lo estamos haciendo. Quizás no estamos obedeciendo esta palabra profética que Dios está dando continuamente en su palabra y que ahora nos está activando a ese mover, a ese despertar divino. Vamos a mirar Primera de Corintios, amados. Si Ezequiel está por allí, me colabora, por favor. Si no, yo la leo. Perdón, Efesios. Efesios capítulo 5 versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. ¿Por qué el apóstol Pablo está refiriendo esta palabra con un imperativo como el despertar? Pues está hablando una iglesia que estaba adormecida, que estaba muerta espiritualmente, como era la iglesia de Éfeso, muerta por completo. El despertar, perdón, el dormir con la muerte en la mentalidad hebrea son como una sola cosa. Cuando estamos hablando de un dormir espiritualmente, como les he explicado muchísimas veces, no estamos hablando en el plano físico de dormir literal, sino de un adormecimiento espiritual, de una indiferencia espiritual, de una apatía espiritual. Y esa apatía
trae muerte literal, hablando en términos espirituales para todo creyente. Así que el apóstol alerta para despertar a esta iglesia y para que se levantara, para que fuera activa espiritualmente. En Apocalipsis vamos a ver que el Mesías también habla no solo a la iglesia de Éfeso o a la de Odisea para que despierte, sino también a la de Sardis. Vamos a leer un poquito acerca de Apocalipsis. Vamos, si usted tiene su Biblia, por favor, vaya al libro al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 5. Leemos. Escribe el Malach de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, de Yahweh, y las 7 estrellas, dice esto. Aquí el apóstol Juan está transmitiendo el mensaje que el Mesías, que Yeshua está trayendo a la iglesia. De ese tiempo, la iglesia de Sardis. Vamos a concentrarnos en esta quejilá o en esta keilá. Vamos a concentrarnos un poquito porque vamos a aprender muchísimo de qué es ese dormir y por qué tenemos que despertar espiritualmente. Aquí el Mesías se está manifestando como el único que tiene esa autoridad legal sobre todas las iglesias, sobre las 7 iglesias a las que va a hablar el apóstol Juan. Les va a transmitir el mensaje divino. Yeshua es la autoridad divina, posee los 7 espíritus de Dios y tiene toda la autoridad legal para ir a generar exhortación, para ir a establecer esa exhortación a las iglesias. Pero vamos a mirar que estas exhortaciones, yo las refiero así, ¿cierto? Pero en realidad es el Mesías sacando a luz todo lo oculto que se está moviendo en estas iglesias y que viene un juicio inminente y deben estar preparadas. Lo que está haciendo es llevándolas a un arrepentimiento genuino, em, enseñándoles lo mal que están haciendo, lo que deben hacer para que la bendición de Dios, ese venir, ese mover profético de la respuesta divina, no pase por alto y ellos no se pierdan. Vamos a ver que la iglesia de Sardis es igual a lo que se mueve ahora en nuestros tiempos. Mira lo que dice el apóstol Juan transmitiendo el mensaje del Mesías. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Preste atención aquí, amados, porque cuando uno se sumerge un poquito en el texto, ¿cierto? Va a haber una información que va a ser muy relevante para nosotros. La iglesia de Sardis había sido una iglesia gloriosa, una comunidad eh, de mucho lujo, de mucha opulencia, de mucha riqueza, de mucha clase, de mucha elegancia. Había un amor por el lujo, había un amor por la clase, por la elegancia, por lo sofisticado. Sardis era la capital de Lidia. Es para que usted se ubique mejor, es la Turquía que conocemos ahora de nuestros tiempos. Y ese tiempo era la comunidad de creyentes en el Mesías, era una comunidad de avivamiento, de fuego, de gloria, de poder. Era una comunidad muy conocida por esa pasión, por la gloria, por la presencia de Dios. Pero para el tiempo en que el Mesías le da esta palabra, había sido una
una iglesia que había tenido una decadencia espiritual. Vivían de apariencia espiritual. Creían que conservaban la misma gloria, el mismo fuego, el mismo prestigio que tenían antes. Y el Mesías viene y les dice, sí, ustedes tienen apariencia espiritual como que, wow, todo perfecto, todo muy bien espiritualmente, los mejores, pero en realidad ustedes están muertos espiritualmente, están viviendo una gloria del pasado, están viviendo del pasado, del avivamiento que hubo antes. Ahora no hay nada. Nada, están muertos. La opulencia, el glamour, la elegancia, el amor por el lujo, por la clase, por la prosperidad, los había hecho volverse en una comunidad espiritual cómoda, donde iban porque tenían que ir, pero Dios estaba lejos de ellos. Dios no estaba, tenían doctrina correcta, enseñanza correcta, pero era puro conocimiento, puro intelecto, pura información, porque Dios no estaba con ellos. Y mire, amados, es la misma palabra que Dios está hablando no solo a nuestra congregación, a nuestra Keilah Manantial, sino a todas las iglesias que viven de glorias anteriores, que poseen una comunidad de gente que tiene apariencia de piedad, que tiene apariencia espiritual, cuando su corazón está lejos de Dios. Usted dirá, ¿y cómo sería, pastora, una congregación muerta? Pues no solo la congregación, estamos hablando que tú y yo hacemos la iglesia del Mesías, la Kehilá, la Keilah del Mesías. Tú eres la iglesia del Mesías. Podemos utilizar el término iglesia para no ser tan religiosos, mesiánicos aquí. El punto es, amados, que ¿cómo sería ese dormir espiritual del que el Mesías está rechazando de la iglesia de Sardis? Pues bueno, es esa indiferencia espiritual, esa apatía espiritual, es ese conocimiento de las cosas de Dios, es esa información que yo almaceno, pero que no me da intimidad con Dios, que no me trae vida, que no me trae transformación. Y cuando la doctrina es correcta, la enseñanza es correcta, pero no me trae transformación, no me trae vida, no me trae intimidad con Dios, Dios no está, no está. Y allí yo estoy en un estado de dormir o en un estado de muerte espiritual, porque no se trata de adquirir solo conocimiento, se trata de vivir, de que ese conocimiento que tengo de parte de Dios, sometido a su intimidad, a esa fe genuina, me va a transformar. Entonces mi conducta va a ser conforme a la voluntad de Dios. Voy a dar frutos verdaderos. Pero si llevo 20 años, 10 años, 5 años, 7 años o un año y mi vida no pasa nada, estoy como la iglesia de Sardis. Estoy viviendo de apariencia espiritual. Si la palabra no ha hecho forma en ti, no te ha transformado, algo está muy mal. Y escuche, amados, esto es un peligro letal. Examine, piense, traiga memoria. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuántas veces ora?
ora de manera continua, ora todos los días, tiene un altar, ama la palabra, ama estudiar la palabra, la ama congregarse, ama las disciplinas espirituales. Por el contrario, le da pereza, apatía y solo va a la congregación por ir, porque sabes que tienes que ir. Estás siendo un muerto viviente, porque si no sientes pasión, si no sientes fuego, si no sientes ese placer que se siente en la intimidad con Dios, si no sientes paz de estar en su presencia, porque sientes más paz con tus amigos, con tus amigas, porque sientes más paz el hacer, el ejecutar otras actividades que estar con Dios, estás muerto. Que mi placer, lo que me debe generar paz, es estar en el secreto con Dios. Yo amo la naturaleza, amo todo lo que Dios ha creado. Y hay momentos en que me siento tan, digo, Dios mío, qué hermoso todo lo que has creado. Pero mi placer y mi felicidad está cuando estoy contigo en la intimidad, en adoración. Cuando estás con Dios, viene ese redarguir del Ruach HaKodesh, de lo malo, de lo frío que estás, de que estás bajando la guardia espiritual. Viene el discernir del Ruach HaKodesh. Pero cuando hay apatía espiritual, cuando hay sequedad espiritual, entonces sientes rechazo a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Hablas con las personas y dices, yo soy un creyente del Mesías, y hablas muy bonito, pero tu vida es una vida muerta, porque Dios no está en ningún lado. Hablas de tus conocimientos espirituales, mas no hablas desde el interior de la relación que tienes con el Rey. Eso es andar espiritualmente muerto. Sabes que tienes que obedecer la palabra, pero no la obedeces. Obedeces a tu carne, a tus placeres, a tus deseos. No mueres a tu carne. Cada que tengas oportunidad de una prueba, no mueres. Justificas tus pecados. Justificas tus malas acciones y no quieres morir. Alimentas al enemigo, tu carne, pero no honras ni glorificas a Dios porque no quieres morir. Eso es un estado de muerte. Eso es un estado de dormir espiritualmente. Te enseñan continuamente y haces lo contrario, pero te crees un seguidor del Mesías. Amados, te disciplina Dios y apenas pasa la disciplina, te vuelves a relajar, no vuelves a buscar de Dios, no vuelves a orar, no vuelve a darle importancia a las cosas espirituales. Ese era el problema de Sardis, un problema donde, vuelvo y le repito, era una apariencia espiritual. Por dentro estaban muertos. Mira lo que sigue diciendo el Mesías. Sé vigilante, porque Dios es un Dios misericordioso. Siempre está presto para decirnos lo mal que estamos haciendo, porque no estamos discerniendo. Pero Él viene a llamarnos y amados, es una noche de llamado a su corazón. Hoy Dios va a hablar al corazón tuyo para remover la mortandad que hay dentro de ti, para quitar la apariencia de piedad espiritual, para sacarte a ese despertar divino, donde de verdad puedes encontrarte con Él para tener una vida genuina, una fe genuina, para tener esa intimidad verdadera, para que venga esa transformación. Sé vigilante.
Ay, Dios mío, esta palabra es un hebraísmo. Lo que está diciendo el Mesías cuando se habla de una palabra de ser vigilante. En el judaísmo, la vigilancia procede de una comunión, de una intimidad con Dios, de estar alertas, de estar despiertos, de estar vigilante constantemente, de que nada se vaya a filtrar. En el caso de los sacerdotes, que eran los vigilantes, en el templo, les voy a contar un poquito, en el templo había una tradición. Los sacerdotes y los levitas, más que todos los levitas, eran vigilantes, eran los que estaban al cuidado, estaban prestos siempre, constantemente, para mirar que no se fuera a filtrar l- lo santo con lo profano. Ellos estaban vigilantes de que el servicio santo a Dios fuera de todos los sacerdotes y de todos los levitas, que el pueblo viviera en santidad. Así que cuando estaban estos sacerdotes o levitas vigilantes en el templo, pero alguno de ellos se dormía, había uno que se llamaba el hombre del monte del templo. Y él era el encargado de hacer rondas para vigilar que no estuviesen dormidos porque tenían una responsabilidad espiritual delante de Dios. No era cuestión de que el sueño les fuera a vencer. Ellos debían estar alertas por completo, no dormir. Y cuando uno de ellos, el vigilante, el supervisor, venía y encontraba a uno de ellos durmiendo, lo que hacía era que podía castigarlo y quemar sus vestiduras sacerdotales. Esto era una vergüenza. Esto implicaba que el oficio de proteger lo santo de lo profano, de proteger el servicio kadosh para Dios, el servicio santo, esa responsabilidad espiritual de proteger la santidad del pueblo se había perdido porque el vigilante prefirió dormir. Y cuando el Mesías habla de vigilantes, está hablando de esa responsabilidad espiritual que tenemos que estar alertas. No podemos dormirnos espiritualmente. Si pasaste 4 días sin orar, no puedes, no puedes relajarte porque el enemigo va a llegar y va a generar esa pereza, esa apatía, esa indiferencia espiritual, esa tibieza que te va a destruir espiritualmente, te va a matar espiritualmente. Tienes que estar alerta, no ore hoy. Ora en la noche, ora al mediodía, ora en cualquier momento, pero no falles. No estudié la palabra, no la leí, no di importancia. Señor, me estás enseñando a que debo tener paciencia, amor por mi prójimo y no lo estoy haciendo. Me estás enseñando a no hablar mal de mi prójimo y lo estoy haciendo y me estoy relajando. Es estar discerniendo los tiempos divinos. Velar es discernir también, es estar atento, es estar como una atalaya. No puedes dormir porque tienes una responsabilidad espiritual con tu vida. Porque si no cuidas, vean lo que dice el Mesías tan hermoso, el sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, que está decayendo espiritualmente más. Ya no tienes intimidad con Dios, te da pereza las cosas espirituales,
¿No escuchas la palabra de Dios? La música, ya no te atrae la música de Dios, sino que te atrae la música del mundo. Se están muriendo esas otras cosas. Y Yeshua te está diciendo, sé vigilante. ¿Cómo vas a permitir que eso también muera? Despierta, despiértate para que empieces a hacer las cosas que tienes que hacer espiritualmente. Sé como el levita, como el sacerdote. Tienes una responsabilidad espiritual delante de Dios. Si no quieres ser vigilante, si no quieres prestar atención a las otras cosas que están muriendo, mira lo que pasa aquí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Crees que a Dios no le importa si no has orado? ¿Crees que a Dios no le importa si tienes que poner en práctica la palabra y no la quieres poner? Si tienes que morir a las obras de la carne y no quieres morir. ¿Crees que a Dios no le importa? Mira lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Él está pendiente de tu estado espiritual. Él está pendiente, el rey está pendiente a través del poder de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu vida espiritual? Él está visualizándonos a cada uno de nosotros. Está mirando nuestras obras. ¿Qué frutos estamos dando espiritualmente? ¿Cómo estamos actuando espiritualmente? ¿Quieres seguir muriendo, amados? En la vigilancia y el despertar del que el Mesías habla es porque viene juicio. Lo vamos a leer. Viene juicio. Porque a Dios sí le importan las obras tuyas. Dios sí vigila si vives una vida espiritual o no. Aunque creas es que Diosito es muy lindo, Diosito es todo amor. Ojo, yo ya les he explicado ese tema. No deje que el enemigo le engañe, le confunda, le traiga mentira para adormecerle espiritualmente, traiga espíritu de estupor y usted se duerma, no pueda ver espiritualmente, no pueda oír espiritualmente. El espíritu de estupor aturde los sentidos espirituales. Por eso Dios nos manda a circuncidar no solo el corazón, sino también lo que oímos. Porque el enemigo es experto en adormecer para que la persona venga a muerte espiritual. Acuérdate pues de lo que has oído, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido? La Torá de Dios. Aquí Sardis debe hacer memoria de la enseñanza de la Torá que los apóstoles han transmitido. Los apóstoles están enraizados en la tradición hebrea, en las raíces hebreas. Y el Mesías dice, venga, acuérdense pues de lo que han recibido y han oído. Esto es la Torá viva. Y guárdalo, o sea, practíquelo. Póngalo en práctica, sea vigilante, sea atento, sea cuidadoso, salvaguarde lo que le han enseñado y póngalo en práctica. Se guardar en el hebreo llamar. Y arrepiéntete, amados, que Dios dice, ustedes están mal, pero la Techuvá siempre está disponible para cada uno de nosotros. Así es nuestro Dios de hermoso.
Él quiere que retornemos a Él para volver a tener ese estado de pureza, que nos arrepintamos genuinamente, auténticamente, que nos dolamos de verdad de nuestra actitud, de apariencia de piedad, de mostrarle a los demás que somos unos creyentes en el Mesías cuando el Mesías no está por ningún lado. Hacemos ritos, tenemos actitudes religiosas, pero sin Dios. Como cuando tú vas a la iglesia tradicional, te encomiendas, escuchas el sermón del sacerdote y sales a pecar. Así estaba Sardis, una iglesia muerta espiritualmente. Cree que porque iba a persinarse, cree porque hacía ritos. Ay, vino Pascua, nos vamos detrás de la imagen llevándolas en hombros y adoremos, hagamos idolatría, que por esa idolatría entonces estaban con Dios. Cosa que Dios abominaba, estaba lejos de la presencia de ellos. Ritos. La gente se acordaba de Dios en Pascua, trayéndolo a nuestros tiempos. ¿Se ha visto? Las iglesias en Semana Santa no les cabe, que se acuerdan de ser religiosos, pero sin Dios. Primero, adorando lo que Dios abomina, como Sardis. Sardis era una iglesia que adoraba el paganismo, adoraba a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, de la inmoralidad sexual, de la prostitución sagrada, y creían que estaban con Dios y Dios lejos de ellos. ¿Ha visto usted ese tipo de personas que Dios le dice, no te harás imagen y no te inclinarás ante ellas, pero ellos van y lo hacen? Creen que eso agrada a Dios y Dios les está diciendo, no lo hagan. ¿Ha visto esas personas que Dios dice, no chismees del prójimo, que no hables mal de tu hermano? Y ellos van y hacen lo que Dios dice, no lo hagas. ¿Ha escuchado a esa persona que Dios dice, no codicie los bienes ajenos, no envidie a su hermano, no envidie el éxito de su hermano, alégrese? Pero la persona va y siente tristeza asesina por el éxito de su hermano. ¿Ha visto esas personas? Hacen lo contrario. Y eso es mortandad espiritual y eso acelera el juicio divino. Pero como estamos hablando, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de compasión, Dios es tierno, es lento para la ira, es grande en misericordia y Él ofrece siempre una solución. ¿Qué está diciéndole a Sardis? Yo entiendo lo que estás haciendo. Yo no estoy allí. Estás lejos de mí. Estás muerto espiritualmente. Vives de glorias pasadas. Vives de avivamientos pasados. Vives de ilusiones pasadas donde un día yo estuve contigo. ¿Y crees que yo continúo contigo? No. Pero ven, si tú empiezas a ser vigilante, te pones pilas y empiezas a cuidar tu vida espiritual desde que te levantas hasta que te acuestas, eres un vigilante de las responsabilidades del servicio divino a Dios, entonces, y te arrepientes de lo que has hecho, entonces el juicio no va a venir. Pero si no lo haces porque piensas que Dios no está, que Dios no es real, que Dios allá y que tú acá, como hace pensar el espíritu de Amalek, que te da otras alternativas espirituales para que ignores a Dios. Mira lo que sigue diciendo el Mesías. Pues si no velas, oiga, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí, este es otro hebraísmo, ladrón, igual que vigilancia. Son hebraísmos que como los apóstoles, como judíos que eran, transmitían su cultura, porque como dice la palabra, fuimos injertados en el rico olivo.
en el olivo natural, para ser alimentados por esa raíz, esa rica savia que sube por la raíz. Lo que el Mesías está queriendo decir al pueblo es, miren, va a venir de repente, sin que te des cuenta, sin que sepas, viene un juicio. Eso es el hebraísmo del ladrón en la noche. Lo que el Mesías está queriendo decirle a Sardis, a la iglesia de Sardis, es, venga, pilas, porque de repente viene un juicio. ¿Por qué? Porque no estás velando, porque no quieres velar, porque no te importa prestar atención a lo que estás haciendo, que está lejos de mí, y no quieres arrepentirte para reencaminarte, para volver a retornar a hacer las cosas de la manera correcta. Entonces viene juicio de repente. Ahora, el Mesías está relacionando esta enseñanza con las fiestas bíblicas. Yom Teruah, en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas, el Mesías habló acerca de lo que implica el ladrón, del de repente que puede venir. Rosh Hashanah o Yom Teruah es días de juicio. Y mire, amados, el ladrón viene inesperadamente. O si el ladrón sabe que tú estás vigilante, va a venir. No viene. Viene cuando tú no estás vigilante. Viene de sorpresa, te cayó sin que lo vieras. El Mesías está diciendo, viene juicio de repente si no vuelves a hacer las cosas que tienes que hacer. Y amados, esto es para todo el mundo. No, es que eso es solo para los cristianos. Perdón, perdón, perdón. ¿Tú crees que Dios va a ser más fuerte con los cristianos que con los ateos? ¿En serio? Bueno, el árbol verde es tratado con más disciplina porque tiene conciencia. En este caso, tú y yo tenemos conciencia, claro que sí, pero a todos en cualquier etapa de su vida se les va a empezar a demandar. Algunos dicen, ateos o gente que no conoce a Dios, dice, venga, es el karma, está pagando un karma. Y es la disciplina, el castigo de Dios sobre las vidas de ellos, pero ponen a montarse en un cuento porque no conocen la palabra, porque no conocen la palabra. Y lo digo con respeto, porque seguro que algunos lo harán por ignorancia, ¿cierto? No saben. Pero para eso estamos nosotros también, para ayudarles a traer, a que ellos vengan a conocer esa verdad que producto de filosofías y de cosas, ellos se han aislado de esa verdad preciosa. Así que viene, el Mesías le está diciendo, si no velas, viene juicio de repente, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escuchen lo hermoso que pasa aquí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí el Mesías está diciendo, pero hay un remanente. O sea, no toda la comunidad está muerta espiritualmente. No toda la comunidad ha tenido amor por el lujo, por el placer, por la elegancia, la sofisticación. Y es muy importante, es muy bonito y es bueno. Pero cuando tú haces que la elegancia, la prosperidad, la sofisticación, todo eso sea lo prioritario en tu vida, hay un problema gravísimo porque eso sí te manda a muerte espiritual. Puede ser una mujer elegante, un hombre elegante, un hombre de clase, próspero, pero el temor de Dios tiene que estar en ti.
Tu vida espiritual no puede ser una decadencia continua y no puedes tener apariencia espiritual. Escuche, hay un remanente que no ha manchado sus vestiduras. En la mentalidad hebrea, vestido no es algo que sí es literal, pero tiene un significado espiritual. Y es que la vestidura está hablando del carácter de la persona, de la identidad de la persona, del estado espiritual de la persona. Eso habla la vestidura. Por eso el Mesías dice, este remanente no ha manchado sus vestiduras, o sea, han estado purificados, han estado libres de pecado, han luchado delante del trono de Dios, han buscado agradar, vienen pruebas, sí, pero son resilientes y siguen hacia adelante. Vienen situaciones muy dolorosas, sí, pero siguen adelante sin negar la fe, sin negar a Dios. No bajan la guardia. Y eso hace que tengas una vida espiritual sin mancha, que a pesar de que te cuesta levantarte para orar, a pesar de que te cuesta levantarte o te cuesta poner en práctica la palabra, pero lo haces. Eso es estar sin pecado, sin mancha, vestiduras limpias. Y andarán delante del Mesías en vestiduras blancas. O sea, no es algo que te pones de vez en cuando. La vestidura blanca representa la pureza y la justicia divina, la justicia de Dios, esa obra preciosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, esas obras que son de los justos, que puedes presentar delante de Dios. ¿Te cuesta? Sí. Lo espiritual cuesta, sí, y mucho, pero vale la pena porque vas a recibir victoria, porque vas a recibir corona, porque vas a recibir bendición, porque vas a ser premiado. La vida espiritual no es fácil, pero con Dios te aseguro que va a ser mucho más llevadera que si lo haces, si lo intentas hacer solito sin Él. No vivas de apariencias espirituales. Métete con Dios en intimidad. Mantén esa fe genuina que debes tener. Mantén esa intimidad viva con Dios todos los días, avivada, apasionada. Que sea tu placer favorito estar en la presencia de Dios. Ayer que estábamos en clase de psicología, decía la instructora que dibujáramos el lugar favorito, pues para enseñarnos cómo transmitir a los jóvenes para ayudar, como un tipo de terapia. Y decía ella, dibujen el lugar favorito donde ustedes quieren estar. Y yo decía, ¿cuál lugar más favorito que Dios? Y yo le decía, Señor, anoche, si mi lugar favorito eres tú, sí, ver el paisaje es chévere, relaja, es bonito. Hacer otro tipo de actividad, sí, pero mi placer, mi lugar favorito es cuando estoy contigo, cuando estamos con Dios. Es algo indescriptible. Mire, amados, yo lloro no de tristeza, sino de felicidad, porque me daría terror, miedo, si faltara mi lugar favorito, que es Dios. Hay que volver, amados, hay que hacerlo. Ese remanente fiel tenía vestiduras que no habían sido manchadas.
Que Dios te halle porque te vigila, que halle tu vida todos los días. Dios mío, no oré, Dios mío, no hice lo correcto, Señor, me humillo, me arrepiento. Porque necesitamos despertar. Viene Shavuot, viene la bendición. Era el problema del pueblo de Israel. Joel, el profeta Joel, va y habla al pueblo y les dice: borrachos, despierten de su alcohol, despierten de sus borracheras, despierten, porque ha venido mortandad, porque el saltón, el revoltón, la langosta, porque ha venido escasez, porque ha venido cosas malas, porque están dormidos. Lloren, sacerdotes, delante del trono de Dios. Humíllense en la presencia de Dios, vuelvan el corazón a Dios. Despierten de ese letargo espiritual, de esa muerte espiritual, levántense, porque vienen días en los que derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños. Hablando de Shavuot, cuando estaban los apóstoles unánimes juntos en la fiesta de Shavuot, vino un estruendo, vino el poder del Ruach HaKodesh sobre ellos y fueron removidos para ser personas para dejar de ser personas normales, para ser superhumanos espirituales. Vino un despertar divino, y eso es lo que viene ahorita, amados. Por eso necesitamos ya ponernos a cuentas con Dios. Hemos pedido a Dios un año de, en lo que comenzó Pesaj, en lo que comenzó el mes de Nisan, de Aviv. Hemos pedido a Dios un año lleno de espiritual, donde despertemos espiritualmente, donde resucitemos espiritualmente, donde nuestra vida espiritual cambie. Pero si no haces nada, nada va a pasar. Necesitas moverte, necesitas decir: Señor, necesito volver a ti. Despiértate. Primero, a través del arrepentimiento. Segundo, reconociendo que hay un problema de muerte espiritual, que necesitas volver a tener pasión por lo espiritual, volver a tener pasión por la oración, volver a tener pasión cuando te congregas, no ir, porque si te congregas en mortandad espiritual, vas a escuchar la palabra, pero vas a estar desesperado, desesperada. ¿Cuándo termina la reunión? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo dejan? Yo tengo que irme. Eso es mortandad espiritual. Eso es muerte espiritual. Eso es un dormir espiritual. Pero cuando hay pasión, vas, escuchas la palabra y dices: Dios mío, ¿qué es esto? Me estás enseñando cómo vivir, cómo actuar, cómo hacer, Señor. Viene el Ruach HaKodesh, amados. Prepárese por ese despertar. Eso fue lo que profeta Joel, profetizó al pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pedro lo dice en Hechos. Cita a Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El espíritu de Dios viene sobre todos nosotros, sobre todos. Pero si estás muerto espiritual, pasará otro año donde no sentirás la presencia del Ruach HaKodesh, donde no habrá quien te redarguya de juicio, justicia y pecado, donde no habrá la fuerza que te impulse a buscar lo espiritual, a amar y apasionarte por lo espiritual. Despierta ahora. Sé, recibe la palabra que Dios dio a Sardis. Recibámosla, amados, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Recibámosla. Dice, continuando con la lectura, dice: ok,
les estaba también explicando que cuando habla de vestiduras blancas, amados, está hablando de pureza y de justicia, esas obras que presentamos delante de Dios, pero es esa justicia con la que hemos sido revestidos, que es esa justicia no propia, sino la justicia del Mesías imputada, transferida a nosotros. El Mesías está hablando en términos de tribunal, términos legales, ¿entiende? Para vivir una vida constantemente, no una vestidura que te pones de vez en cuando, sino una vestidura que hace parte de tu vida, porque está hablando de la responsabilidad espiritual que tienes delante de Dios. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, amados, Mateo 22, versículos 1 al 14. Después lo lee en su casa porque ya casi termino con esto. Lo que está pasando es que el Mesías está hablando, está dándonos una parábola de un hombre que su hijo tiene una boda y él manda invitar a lo mejorcito de sus conocidos. Pero todos le sacan el cuerpo, no, es que yo tengo que hacer esto, no, es que tengo que hacer lo otro. El punto es que no vienen a la fiesta y viene un castigo sobre ellos. Y luego el papá del novio dice, pues venga, entonces váyanse a las calles y tráiganse a todo el mundo, buenos y no buenos, que vengan a la boda, porque quizás estos son los invitados. Cuando están en las bodas, el rey, el papá, va a mirar quiénes son los invitados. Pues, oh sorpresa, que se encuentra un hombre no vestido como para la boda. Y le dice el padre del novio, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó así? No estás vestido para la boda. Sáquenlo, échenlo fuera a la oscuridad donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir este hebraísmo? Lo que el Mesías está hablando es que ese hombre no estaba apto para el momento. El rey, o en este caso el padre de familia, que era un rey, él daba las vestiduras a los invitados. Él establecía, les daba las vestiduras a los invitados, pero ese que estaba invitado rechazó las vestiduras del rey. ¿Qué estaba enseñando el Mesías con este hebraísmo? Lo que estaba diciendo el Mesías era que cuando no te vistes espiritualmente con las ropas, con el ropaje que Él te da, estás rechazándolo. Y cuando rechazas las vestiduras divinas, eres echado fuera. No haces parte del reino, porque al reino se presenta con las vestiduras del rey. En este caso, ¿cuáles eran las vestiduras? Yeshua nos vistió de justicia, su justicia divina. Nos vistió de pureza, de santidad, nos apartó. Él hizo un ropaje especial para nosotros. Y cuando no andamos en ese ropaje divino, en esa separación exclusiva, somos echados fuera. Vestiduras blancas en las que van a andar permanentemente. Yo tengo que andar en esa justicia divina que el Mesías hizo por mí. Y asimismo, yo debo dar fruto, esas obras que al final van a ser presentadas delante del Padre. Y viene la recompensa, amados. Mire lo que dice. Con esto termino.
El que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot en estas palabras del capítulo 3 de Apocalipsis 1 al 5. Es maravilloso. No borraré su nombre del libro de la vida. Leshana Tobati Kateo Betejate. Y confesaré su nombre. Está la recompensa. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que confesará el nombre nuestro delante del Padre? Y Yeshua será nuestro testimonio para acusarnos o para estar a favor nuestro. El nombre es muy importante, recuerden ustedes, porque el nombre habla de la identidad de la persona, habla de la esencia de la persona, habla del propósito y de la misión de la persona. Mi nombre va a estar escrito porque realicé mi misión, mi propósito, porque tuve identidad en el Mesías, porque mis obras, cuando llegue el día del juicio, van a ser presentadas delante del Padre, cuando se abran los libros del juicio. Mi nombre va a estar allí, porque he presentado obras conforme a la voluntad de Dios, porque he obedecido conforme a la voluntad de Dios, porque ha habido un propósito, un destino, una identidad. Yo, mi nombre va a estar escrito allí. No bajé, no me manché, porque aunque hubo pruebas, aunque hubo momentos difíciles, ahí estuve para nunca negar mi fe delante del Padre. Yeshua será mi testimonio. Él no me acusará ante el Padre, al contrario, va a abogar a mi favor. Eso es lo que está diciendo, al que venciere. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Usted ha escuchado que la palabra de Dios nos dice, y Yeshua dijo que el que lo negara delante de los hombres, y Yeshua negará delante del Padre. Hay que vivir una vida genuina, amados. Somos creyentes en el Mesías. No hay de qué avergonzarnos. No hay de qué temer. No hay que ocultar. Porque el apóstol Pablo, recuerden el dicho del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del poder del evangelio, porque es poder para salvación. Era el mismo Yeshua. No te avergüenzas de proclamarlo a él. El evangelio es proclamar a Yeshua. Si te avergüenzas, tú vas a ser avergonzado delante del Padre. Vas a ser acusado. Tenemos que tener una vida, amados, genuina. Una vida que honre al Padre en todo tiempo, que tenga los frutos del Mesías. Así que yo te invito, amados, mira la promesa tan linda. Vamos a ser inscritos en el libro de la vida, lo dijo el Mesías. Son palabras del Mesías que Juan, el apóstol Juan, está transmitiendo. Nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, no va a ser borrado. Y no nos negará el Mesías delante del Padre ni de sus ángeles. Es importante, amados, que revisemos ya la palabra es para ya, la palabra no es para mañana. Cuando tienes el espíritu despierto, entonces entiendes que cada que Dios habla, lo habla para allá. La palabra tiene ese poder, por el poder del Ruach HaKodes, la palabra es despierta para ser puesta en práctica. Que ya no haya más adormecimiento. Pide perdón, arrepiéntete, vuelve el corazón al Padre y que la gloria de Dios repose sobre tu vida. Vamos a orar. Bueno, vuelvo y le recuerdo.
Porque usted dirá, pastor, entonces yo ¿cómo hago? Vuelvo y le digo, amados, arrepiéntase, acepten que en su vida hay frialdad espiritual, hay mortandad espiritual, hay muerte espiritual, hay un dormir espiritual y que necesitas despertar. Y necesitas ese despertar, estar preparándote porque viene el Ruach HaKodesh que te va a habilitar de manera poderosa. El Ruach HaKodesh es el único que puede hacer de que venga la palabra a la vida, de que puedas poner en práctica cada enseñanza divina. Padre, te oro por tu pueblo hermoso. Te pido que esta palabra, Señor, sea guardada y que, Señor, tú permitas que esta palabra tenga fruto al 100 por 1. Señor, que esta palabra sea en práctica, pues tan práctica ya. Yo te pido que el poder de tu Rúa Jacode, Señor, se desate sobre tu pueblo hermoso que está escuchando tu hermosa palabra y que venga ese despertar divino espiritual. Todos lo necesitamos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de arrepentirnos. Gracias por darnos el entendimiento de comprender, Señor, la importancia de despertar, de ese despertar divino. Aquí estamos, Señor. Volvemos a ti de manera genuina, Señor. Volvemos a ti, Padre, conscientes, pero también arrepentidos de lo que había pasado espiritualmente en nuestras vidas. Gracias por hoy hablarnos y por hoy devolvernos la vida. Ese despertar divino, Señor. Gracias, Padre. Desde ahora en adelante queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Vigilantes, 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 Señor. Discerniendo los tiempos, Señor. Velando para que todo ese servicio espiritual se esté dando como tú lo mandas, Señor. De una manera especial, santa. Te alabamos en el nombre de Yeshua, Padre. Recibe toda la gloria, toda la adoración, la honra y la alabanza por esa llenura que hoy nos das, por ese equipamiento que hoy nos das. Te alabamos en el nombre de Yeshua con acción de gracias. Amén, amén, amaditos. Amén, amados. Qué pena los que no había saludado. Wow, Isabel. Isabel Franco, Isabel Bedoya, gloria a Dios, Sandrita. Todos los que no, si estás con Leo, los que no había saludado, shalom, shalom, amaditos. Gloria a Dios. Shalom, Espero que shalom. este tema haya sido de bendición para ustedes. Por favor.